Muy buenas y bienvenidos a New Cold War, juego diseñado por Andoni Oribe e Igor Plaza, y que, si en el Twilight Struggle veíamos la Guerra Fría desde el 45 hasta el 89, en este New Cold War vamos a partir de este año, del 89, y vamos a prolongarlo hasta 2019, lo que sería el año de la pandemia. Durante estos años, a las dos potencias principales de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS, ahora reconvertida en Rusia, se le han unido dos nuevas potencias, la Unión Europea y China. El hecho de la aparición de estas dos potencias nos convierte un juego que originalmente en el Twilight Struggle era para 2 jugadores en un juego para hasta 4 jugadores. Y es que una de las novedades del juego es que vamos a poder jugar entre 1 y 4 jugadores, ya que este juego incluye bots que van a sustituir a cualquiera de las potencias. Es decir, podremos elegir, si jugamos en solitario, jugar con cualquiera de ellas, ya que no está restringido a que en solitario tengas que llevar una de las potencias, sino que puedes llevar cualquiera y el bot va a funcionar, va a ser específico para el resto de las potencias. Y es que esta posibilidad de jugar ya sea en solitario o con 2 o 3 amigos y que el resto de países los gestionen los bots, no es una implementación artificial, forzada, donde realmente o sea muy complicado de llevar o sea realmente muy sencillo de ganar, sino que por las partidas que he echado funciona bastante bien, funciona muy bien, es bastante ágil, creo que tiene una lógica bastante buena y está muy bien adaptado. Así que no podemos pensar que bueno, es para 4 y tiene un apañito que luego no funciona. No, la verdad es que funciona. Otra cosa es que, por supuesto, el juego se disfruta más a 4 jugadores que a 1, 2 o 3, ¿vale? Pero funciona muy bien a 1. Y es una buena forma para que antes de quedar a jugar, poder ir conociendo las reglas, poder ir practicando, poder ir conociendo las cartas, ya que, aunque no lo he dicho, pero bueno, los que conozcáis el Twilight Struggle ya os lo esperáis, este juego es ni más ni menos que un CDG, un Card Driving Game, un juego dirigido por cartas, donde al jugar las cartas podremos elegir o jugar por su evento o por los puntos de operaciones que nos ofrece cada carta, ¿no? En muchos casos jugaremos puntos de operaciones y el evento, si corresponde al contrario, se ejecutará generalmente pues, a favor del contrario, y por tanto tenemos que tener cuidado de ver cómo jugamos esas cartas y si nos interesa más eliminarla o si no tenemos remedio que jugarla y ofrecerle la ventaja al contrario de ese evento. Eso sí, daros cuenta de que este es un card driving game temático al estilo del Twilight Struggle, al estilo de 1960, Carrera hacia la Casa Blanca, Votes for Women, que también ha salido recientemente en español, y no tienen nada que ver con los card driving game de tipo wargame, como For the People, Senderos de Gloria, o el Imperial Sol, por nombrar 3 de ellos, ¿no? Aquí estamos con un juego totalmente temático, tirando, en comparación con el Twilight Struggle, incluso tiraría un poquito más hacia Eurogame y se separaría todavía más de lo que sería un Wargame, por mecánicas. Obviamente el juego es muy del estilo de lo que sería el Twilight Struggle, aunque las mecánicas han cambiado mucho, el diseño ha cambiado mucho y es un juego totalmente nuevo. Sobre los autores, Andoni e Igor, bueno, comentar que este es su primer juego, son unos enamorados de Twilight Struggle, lo han jugado hasta la saciedad y poco a poco pues han ido, digamos, creando su continuación, ¿no? Inicialmente han buscado los eventos, han creado las cartas, han probado todas esas cartas con las mecánicas del Twilight Struggle y han ido evolucionando, quitando lo que menos les gustaba del Twilight Struggle y creando mecánicas nuevas hasta llegar a este juego. Como ejemplo, que ya hemos comentado antes, este juego no tiene dados. Era una mecánica que no les gustaba, ese exceso de aleatoriedad, por eso también digo que se acerca un poquito más hacia el Eurogame, y bueno, pues esas mecánicas no las encontraréis aquí. Sobre Buka, ya este sería el tercer juego de la editorial que sacamos en el canal, así que bueno, simplemente comentar ya muy por encima que es una editorial alemana, una editorial que está sacando unos juegos con una calidad brutal, nunca vista en los Wargames, por supuesto, y yo creo que en general tampoco. Ya veréis dentro que en vez de hojas de ayuda, en vez de cartulinas de ayuda, tenemos cartones de ayuda, que sí es verdad que podríamos tener que colocar sobre la mesa, tenemos algunas piececillas que se mueven sobre él, pero la calidad es yo creo que la mejor que se puede encontrar actualmente. Y ya yo creo que sí, vamos a un poco a meternos en lo que es el juego. Como veis, tiene un diseño muy particular. Personalmente creo que es un diseño que les hace un flaco favor, porque para la gente que no conozca el juego
les va a costar ver esto como un temático, parece mucho más wargame de lo que es. De un vistazo, cuando vi esta imagen la primera vez, pensé directamente pues en un juego tipo Red Storm o Red Strike, lo que sería un simulador duro de batallas aéreas, cosa que, como digo, no es lo que encontraremos en la caja. Pero todo el diseño con estos gráficos, que a mí, sinceramente, cuando veamos el tablero también lo podréis ver, no sé por qué, me recuerdan un poco a la famosa película también de estos años de Wargames, de juegos de guerra, ese tablero con visión desde, digamos, uno de los polos, ¿no?, en el que se veían todos los misiles. Pues la verdad es un diseño muy curioso, es un diseño a mí me parece que es muy agradable, pero creo que engaña, creo que hace parecer más wargame de lo que es que en absoluto. O sea, es un card driving game, pero de tipo temático, ¿no? Vamos a dar la vuelta a la caja y vamos a echar un vistacillo a lo que nos cuenta por detrás. Tenemos una pequeña imagen, por supuesto, de lo que sería el tablero con todas las regiones. En verdad es más azul de lo que se ve aquí, que se ve bastante oscuro. Un ejemplo de las cartas, son card driving game, como no, con sus puntos de operaciones, sus eventos, que tienen además repercusión en unos cuantos tracks de puntuaciones. Como digo, va tirando mucho a lo que sería un wargame. Además, bueno, ya veréis que tiene su track de puntuaciones global, de puntos de victoria alrededor del tablero. Algunas fichas que nos recuerdan eventos que han sucedido, las fichas de veto, de subregiones, y una pequeña descripción de lo que es el juego, ¿no? Si nos vamos a las características de complejidad, le ponen un 4, yo creo que está bien. Básicamente es un juego de un 3, pero es verdad que tiene alguna mecánica, luego comentaremos, un poquito más complicada de entender. Y la jugabilidad en solitario, bueno, la verdad yo le daría un 10, porque he jugado varias partidas en solitario y se juega perfectamente bien, aunque obviamente lo suyo es jugar a 4. Quizás este 8 es precisamente por eso, ¿no? La diversión total del juego la sacas en 4 jugadores, pero a un jugador lo puedes disfrutar también perfectamente. Tiempo de juego 180 minutos, lo que hablarían de 1 hora por cada época. Como siempre, esto al principio será bastante más tiempo y según vayáis conociendo las reglas, el juego irá cogiendo más agilidad y se irá acercando más hacia este tiempo. Los jugadores nos dicen que de 1 a 4, bueno, aquí tenemos repetido un poquito lo que serían esos números. Y ya para acabar de hablar de esta trasera, sí me gustaría hablar de lo que es el contenido, ¿vale? El contenido del juego nos indica un reglamento, un mapa montado, 42 fichas, bueno, eso es muy sencillo de ver, 225 discos de madera. Aquí tenéis una división de esos discos, cómo tienen que venir, de los cuales son 177 discos grandes de 15 milímetros y 48 de 10 milímetros. De los pequeños, la mitad azules y la mitad rojos. Tenemos 39 discos de cada uno de los países, 34 serían banderas y 5 serían para diversas puntuaciones, diversos tracks de puntuación. Tenemos 9 candados, que ya veremos para qué sirven, para colocar en el mapa, 10 modificadores de puntos de victoria, más o menos, para países o para regiones, una ficha de turno y una ficha de medios. Y de las 267 cartas, tenemos que 135 son cartas de evento, por época divididas tenemos 51 primera época, 46 segunda, 38 tercera época y 32 cartas de objetivos, 8 para cada uno de las potencias, ¿no? Para cada uno de los jugadores. ¿Vale? Os pongo esto porque es verdad que al principio veréis que viene todo a mogollón y siempre es bueno saber a la hora de contar qué es lo que tiene que venir de cada uno, porque si os falta algo, por lo menos así podréis ver qué es lo que os falta. Esperemos que no falte nada, son muchos discos, por supuesto siempre se escribe a la editorial y se envía si faltara algo, pero bueno, lo ideal es que no falte nada. Y ya, si os parece, vamos a empezar a ver lo que es el contenido del juego. He intentado volver a meter todo en el juego exactamente como llegó, para que tengáis una idea clara de qué es lo que os vais a encontrar cuando abráis la caja. Y lo primero que vais a ver es el manual, en el que, bueno, deciros que es un manual que puede asustar un poco inicialmente por la cantidad de hojas, 47, pero reglas son solamente hasta la mitad. Bueno, ya lo veremos, pero fijaros en las grapas y que hasta aquí son reglas y a partir de aquí
es el tema específico de los bots, ¿vale? Y un ejemplo de una partida. Así que el manual en general está muy bien estructurado, es muy claro, no tiene ratas. Hay alguna cosa que creo que se va a explicar un poquito mejor, pero en general está todo muy bien. Primera parte, introducción, componentes. Aquí nos habla un poquito de todos los detalles de los países, del tablero de juego y cosas muy importantes porque luego no se comentan, que a lo mejor, por ejemplo, el cómo utilizar los eventos, quizás, ya por comentar algo, habría sido bueno meterlo en el apartado de las reglas, previamente dicho. Pero bueno, aquí tenemos, si juegas una carta de evento de la propia potencia, cómo se juega ese evento, si son cartas negativas, cartas de crisis, que son como cartas negativas pero con un valor de 0 puntos de operaciones, si son cartas de guerra, y cómo jugarla cuando el evento es de la potencia rival, ¿no? Cómo se juega, porque en algunos tenemos dos valores y jugaremos el de más alto o el de más bajo nivel dependiendo de si el evento nos ha favorecido o no nos ha favorecido. Si el evento ha ido en contra nuestra, podremos jugarlo con más puntos, y si ha ido a nuestro favor, utilizaremos menos puntos. Un poco así en general. Por cierto, que voy corriendo. Muy buen manual, con su portada, con un índice fantástico, con un justificado, con una buena calidad de las páginas, cosa que siempre en muchos juegos he echado en cara. Bueno, al estilo de Buca, muy completo y de mucha calidad. Seguimos por aquí, podemos ver, por ejemplo, las fichas, modificadores de punto de historia en una región. También es un apartado que deberéis mirar con cuidado porque aquí se explica muy bien cómo se utilizan este tipo de fichas. Ya digo que esto, además de componentes, vienen muchas reglas y muchas explicaciones. Hay que mirarlo con cierto cariño. Lo del veto sí es verdad que se verá luego. Se mezclan cosas que se verán luego más en profundidad con algunas que realmente están aquí muy bien definidas y que más adelante pues no se van a ver. Así que tomároslo con cariño y con tranquilidad para mirar también este apartado con atención, ¿no? Bueno, preparación del juego, simplemente colocaciones previas de las fichas, etcétera, etcétera, y empezamos ya en la página 13 con la secuencia de juego. Cómo se reparten las cartas, las acciones que podemos hacer con los puntos de acción, si jugamos la carta por los puntos de acción en lugar del evento. Todo esto no os preocupéis, que lo veremos un poquito al final. Cuando saquemos el tablero haremos un pequeño ejemplo y además echaremos una partida a un solo jugador, ¿vale? Las fases de acción, bueno, pues todas las acciones pues al estilo Twilight Struggle, lo que es pues el meter, vamos a ver por aquí, yo creo que tenía un resumen. Bueno, el resumen viene en las hojas de ayuda, así que lo vemos cuando estemos allí, pero bueno. Por aquí también tenemos, si juegas una carta por sus puntos de operaciones, establecer o eliminar control, golpe de estado, que es cuando un país está controlado por la potencia contraria y tú pasas a tomar el control de ese país, es decir, hay dos cambios de posición, pasa de contrario a neutral y a tu favor. Cuando establecer o eliminar el control, lo que haces es, de un país neutral, coges el control, eso sería establecer, o eliminar de un país contrario, lo dejas en un país neutral. Golpe de estado simplemente es una acción doble, por decirlo así, y que está limitada, ya lo veremos también, ¿vale? Colocar o retirar fichas de estabilidad. Bueno, eso es para ayudarnos a proteger un país, sería colocar una ficha estabilizando, o para desestabilizar un país contrario, de tal forma que cuando quisiéramos dar un golpe de estado o eliminar el control de ese país nos saliera un poquito más barato. Aumentar el prestigio, nuestro prestigio, veremos que es un track de puntuación. Influir en los medios de comunicación, otro track de puntuación, o que nos va a influir en la puntuación. Y crear una reserva de puntos de operaciones, bueno, pues podemos guardar un puntito. Si no podemos hacer nada con él o tenemos una carta mala después y preferimos potenciarla, podemos guardarlo durante una época para utilizarlo posteriormente, siempre en esa época, ¿no? Al final de época todo esto se desecha, así que tened cuidado de no jugarlo con la última carta de una época, ¿vale? Bueno, aquí ya nos explican todas estas acciones con detalle, con muchos ejemplos, fijaros, de todas estas acciones.
Estabilizar países, estabilizar. El tema de la estabilización es quizás el más complicado porque tiene una doble funcionalidad dependiendo de si el país es tuyo, si es neutral, y además la estabilización es buena para tu país y la desestabilización es buena para tu bando, ¿vale? Aquí tenemos dos bandos, tenemos cuatro potencias, pero en dos bandos, bandos azules, Unión Europea y Estados Unidos, bando rojo, Rusia y China. Entonces, es algo bastante más complejo de lo que aquí aparece y quizás requiere de ejemplos, no de ejemplos, pero de explicaciones un poco más detalladas, ¿vale? También, bueno, en la partida o incluso aparte le echaremos un vistacillo sobre cómo funciona realmente esto de la estabilidad, de las fichas de estabilidad. Bueno, aumentar prestigio, bla, 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 efectos del marcador. Ya veremos que según en cada turno tenemos acciones diferentes. En un momento dado tendremos que evaluar los medios de comunicación, evaluar el prestigio o evaluar la puntuación. Tranquilos ante todo esto, que lo veremos con más detalle cuando veamos el tablero de juego. Vale, y ya último, la fase fin de turno, que es un poco la que comentábamos, que tenemos, dependiendo de qué turno sea, si son los turnos 2, 5 y 8, si son los turnos 3, 6 y 9, tenemos en 2, 5 y 8 los chequeos de prestigio y en 3, 6, 9, es decir, el tercero de cada época, de cada triunvirato, tenemos la puntuación global para todas las regiones. Aquí no hay una carta que sale y entonces puntúas la región. Las regiones se puntúan siempre todas en los turnos 3, 6 y 9, al final de ellos. Tenemos subregiones que se puntuarán cuando se consigan, ¿vale? Y solamente una vez por partida, que eso también es verdad que nos dará ahí una lucha entre medias de los turnos, ¿no? Para hacernos con su posesión antes de que lo consiga otro, y hay que estar muy atentos. No vaya a ser que se los lleven algo que nos interese, ¿vale? Bueno, y lo dicho, aquí acaba condiciones de victoria y aquí empezamos las reglas para menos de 4 jugadores. Básicamente te van diciendo las condiciones de victoria de los bots. Los bots van a luchar por 3 regiones, si consiguen 3 regiones han ganado. Nos van a explicar un poquito cómo se puntúan las regiones de los bots cuando consigan su dominio sobre esas regiones. Y luego aquí tendremos un diagrama de flujo de los bots. Vale, bueno, aquí tenemos el tema de la dificultad. Además de tener bots, contaremos con distintas dificultades. Podemos tener un nivel principiante, en el que solamente digamos que los turnos 3, 6 y 9 le daremos +1 a la reserva de medios, eso es entre poco y nada. El intermedio, que ya le vamos dando prestigio 3 veces en turno 2, 5 y 8, aparte de que consigan con eventos, más el de reserva de medios, y el experto, que bueno, yo no lo he jugado en experto. Es verdad que no he acabado realmente una partida porque he hecho muchas pruebas, pero el de experto me parece realmente complicado. También en el despliegue inicial, dependiendo del nivel que cojas, les darás más posesión a los bots o menos. Por ejemplo, si el bot de la Unión Europea en principiante empieza con Polonia y Argelia, pero si te vas a experto tienen Polonia, Eslovaquia, Argelia y Marruecos. Es decir, vamos añadiendo la dificultad. El diagrama de los bots es mucho más sencillo de lo que aparece aquí. Si un país tenemos un listado con los países que les interesan, si no está controlado el primero, lo cogemos. ¿Que lo está? Pues al siguiente, hasta que encontremos uno. ¿Que se acaba esto y no tienen? Pues entonces intentar quitarle al contrario. Se entiende muy bien. En cuanto veamos la partida veréis que se coge muy rápido. Incluso muchas veces no hay que mirar las tablas porque vas buscando el que te cuadra con el valor que tienes de puntos de operación. También tenemos, os lo comento ya, un anexo específico para los bots para ver cómo juegan las cartas de evento. Es decir, lo han mirado con cuidado, han visto qué eventos son específicos de ese bot y cómo deberían de jugarlos, si es que te dan opciones. Hay veces que el evento te da para elegir. Los neutrales, la mayoría los jugarán como puntos de operaciones, pero algunos en concreto los jugarán por su evento. Esto de echar un vistacillo, fijaros que no son muchos. De la primera época, por ejemplo,
China solo jugaría 2. En el caso de Rusia, no tiene nada que comentar sobre sus eventos propios, también jugaría 3 neutrales. La Unión Europea tiene aquí algunos con elección y te explica exactamente cómo tienes que ejecutarlos, en qué orden, qué tienes que elegir, y los neutrales, cómo hacerlos. El resto que no aparezcan por aquí como puntos de operaciones, sin más. Ejemplos del diagrama de flujo de los bots, fijaros, montones de ejemplos. Es muy difícil que te queden dudas. Bueno, alguna duda puedes tener, como digo, sobre todo en el tema de la estabilización, pero bueno, está muy claro. También los autores se han molestado en hacer ciertas partidas en Tabletop, en Tabletop Simulator, así que podéis verlas explicando cómo funciona el bot, incluso una partida a 4 jugadores. Y aquí ya tenemos lo que es un tutorial, bueno, un ejemplo de juego, ¿vale? Para 4 jugadores. El ABGG, y podéis encontrar un ejemplo de juego para un jugador. También una nota de los diseñadores sobre todo algún término, por qué han elegido ese término, tampoco nada especialmente a reseñar. Lista de objetivos, vale, lista de eventos permanentes, veremos que algunas fichitas, algún evento que tendremos que colocar en la fichita para recordar que está en vigor. Por ejemplo, Trump permite jugar el evento Muro de México, Estados Unidos. Este tipo de eventos ya los conocemos del Twilight Struggle, ¿no? Esas cartas que se quedaban sobre la mesa a la espera porque permitía jugar otra carta, ¿no? En cuanto jugabas la otra carta, las dos quedaban descartadas, ¿vale? Así que el manual, muy claro, sí, con muchas páginas, pero la mitad de ellas son solamente las instrucciones y de esas la mitad prácticamente son ejemplos. En cuanto a las fichas, bueno, venía todo en un popurrí tremendo de fichas en esta bolsa, ¿vale? Bueno, yo las he individualizado para tener las de posesión de cada país, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y China, ¿vale? Disculpad por el reflejo. Tenemos aquí las fichas más pequeñitas de estabilización. Las tengo juntas porque en verdad van todas el mismo bol, se diferencian mucho, no veo necesario tener un bol diferenciado para cada uno. Estas sí, por supuesto, cuando vas a jugar, las sacas de la bolsa al bol, cada uno de los países para un bol y para el jugador que lo lleve, ¿no? Y luego estas que tengo por aquí, que bueno, aparte de las de puntos de victoria que pueden modificar los puntos de victoria de algunos países, de algunas regiones, etcétera, etcétera, son las propias, los marcadores, ¿vale? Que se despliegan en la partida. Así que los he metido todos juntos en una bolsa, porque aunque son de distintos países, pero todos se van a colocar en el inicio, en el setup de la partida, ¿vale? También las cartas venían en 3 mazos, todas mezcladas, no estaban organizadas por épocas ni por nada así. Yo tengo por aquí, por ejemplo, la tercera década, la segunda, aquí tenemos la primera, que como veis también es la más mayoritaria, vamos a sacarlas. Un evento de crisis, 0, fijaros que baja 2 en el prestigio, 1 en los medios de comunicación y 2 en puntos de victoria. ¿Para quién? Para el jugador chino. La masacre de Tiananmen, pues bueno, le mete un buen golpe en cuanto sobre todo prestigio y medios, ¿vale? Tenemos aquí pues muchos eventos negativos para Estados Unidos, el conflicto palestino-israelí, fijaros que está el valor en negro, y tiene además una tarjetita, una ficha específica para recordarlo. Ya veremos que al igual que en el Twilight Struggle teníamos el tema de enviarlos al espacio, ¿no? de gastar ese punto para el espacio, aquí tenemos también otras opciones, ¿no? Desde no jugar esa carta y descartarla al final del turno. Te dan 4, hay las de crisis hay que jugarlas siempre, pero hay alguna que si eres Estados Unidos pues la puedes descartar y ya está. Y luego tenemos una opción de veto muy interesante, el veto de las Naciones Unidas, en el que además Rusia y Estados Unidos, como es lógico, tienen uno más. Vale, así que tenemos un montón de cartas, como veis, con un evento y además con unos modificadores en los tracks de puntuación, los distintos tracks que hay en
en el tablero de juego, en la partida, que nos van a ir ayudándonos. Algunos para liberar zonas en las que no podemos inicialmente actuar. La Unión Europea en Centroamérica no puede actuar hasta que juega esta carta o hasta que se da el turno específico para poder jugarlo, etcétera, etcétera. Cartas con muy buen gusto, de muy buena calidad y en general pues muy claritas de usar. No he encontrado así ninguna de la primera época, que son las que he jugado completas, que dijera, pues oye, no tengo ni idea de esta carta, cómo ejecutarla, o tener que ir a la BGG a preguntar, a ver, oye, ¿y esto cómo lo haces? ¿No? Están bastante bien. Bueno, no saco más cartas. Bueno, sí, vamos a sacar aquí otras de épocas, no, pero sí las cartas de Victoria. También, nuevamente, muy como los juegos actuales. Tenemos también aquí unas cartas de objetivos secretos, ¿vale? Aquí tenemos 8 objetivos por cada país. En el juego individual, por ejemplo, si no recuerdo mal, estos dos, por eso los tengo un poquito aquí, no se juegan, ¿vale? Pero, bueno, de aquí, en el turno 1, vas a robar, de estos 4 vamos a coger, por ejemplo, los rusos. Lo vas a barajar, vas a robar 3, y de estos 3 te vas a quedar con 2. Vas a mirar a ver qué me interesa. Oye, pues Europa, no me quiero pegar con el de la Unión Europea porque justo es el jugador con más experiencia de la partida, así que pues no me interesa por la descarte. Y me quedo en Oriente Medio y Sudamérica, que aquí ya tengo Sudamérica también, así que atacando Sudamérica casi consigo la mitad de los objetivos. Vale, pues ya está, primer turno y quedas con estos 2 objetivos, que en el modo 4 jugadores te darán puntos de victoria. Y en el modo de un solo jugador contra el bot, cumpliendo todos tus objetivos, en el modo fácil 2, en el intermedio 3 y en el difícil 4, cumpliendo todos tus objetivos, consigues ganar. Si no, pues hay que llegar hasta la puntuación final, ¿vale? En el turno 4, creo, vuelves a robar un objetivo y ese pues te lo comes. O sea, ese aquí no hay que elegir el que te ha tocado, ¿vale? Así que bueno, pues es otra mecánica también muy de todos estos juegos actuales que se ha implementado aquí en el New Cold War. A ver, sí, la metemos, que esta bolsa no es pequeñita. Eso sí, no vienen bolsitas aquí para dividir todas estas fichas. Eso os va a tocar a vosotros. Voy a quitar esto, voy a apartarlo un momento. Porque ahora, curiosamente, viene el tablero. Yo creo que es de los pocos juegos en los que el tablero está por encima, lo vemos más adelante, desplegado, está por encima de lo que son las hojas de ayuda y los contadores. Vale. Los contadores, como veis, por cierto, los he vuelto a meter yo, ¿vale? Así que a lo mejor no, este va aquí y este va allá, ¿vale? Pero para que tuvierais una visión, es simplemente esta hojita. Estas son las subregiones que se van a puntuar. Fijaros también que hay una puntuación diferente dependiendo de cuál es el país. No sé, en el mar del sur de China, como para el europeo es muy difícil hacerse con él, le dan muchos más puntos de victoria que para el chino, ¿vale? Es una cuestión de primar al que lo tiene más difícil y de no darle tantos puntos al que lo tiene más sencillo. Es una formita, ¿no? de conseguir que no haya zonas que todo el mundo vaya a atacar o que se premie mucho a alguien que lo tiene muy cerca y muy fácil. Tenemos aquí lo que comentábamos para los eventos que se mantienen, tienen en el tablero generalmente una ubicación para cada uno de ellos. Así que podemos recordar, estará muy cerquita, ¿no? Si el evento es, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí, pues esto va a estar colocado al lado de Israel, para que visualmente nos demos cuenta enseguida de que está en efecto ese evento. Lo que comentaba de los vetos, tenemos uno especial que solamente se puede usar en la primera década para Estados Unidos y para Rusia, y un veto presidencial que se da por carta, ¿vale? Así que, fijaros, de fichas de cartón, esto es todo lo que tenemos. Y luego tenemos unas ayudas en cartón grueso,
que son diferentes para cada país. Bueno, diferentes, realmente son, bueno, tienen la misma estructura, pero tienen ciertas diferencias, porque aquí vemos, si estamos con la Unión Europea, las cartas de objetivos, ¿vale? Los objetivos de los otros países, para poder darnos cuenta si alguien está haciendo algo que nos parece un poco mosqueante. Yo que sé, vemos que Estados Unidos está entrando en África, decimos, ¿por qué está entrando en África? Decimos, a ver si va a tener esta carta de objetivo que le da 13 puntos por entrar en África, porque si no, no sería normal que estuviera Estados Unidos atacando África. Así que voy a pensar que sí, no voy a dejarle que tome posesión de África, porque si no se va a llevar muchos puntos. Así que tenemos, fijaros, un pequeño esquema, lo que serían los jugadores pro, un pequeño esquema de los objetivos del contrario, para estar siempre alerta y atentos a ver qué es lo que están intentando hacer. Resumen de los turnos de juego: en qué turno se roban los objetivos. Como comentaba, mira, en el 1 y en el 5, os dije el 4, os mentí. El objetivo adicional era en el turno 5. El inicio del turno, que se hace intercambio de cartas cuando juegas 4 jugadores, que en solitario con el bot esto no se da, o se da de una forma especial, ¿vale? El intercambio de cartas con la pila de descartes, tampoco en juego solitario. Bueno, el que va detrás tiene cierta prima. Entonces, todo el mundo que se descarta cartas, pues ellos podrían elegir una de las descartadas, porque a lo mejor todos los eventos buenos para él, pues oye, mira, se han ido a la papelera, bueno, a los descartes, ¿vale? Y pues podría recuperar alguno de ellos. Y luego, pues en el fin del turno de 2, 5, 8, el segundo turno de cada época, y en el tercero, pues chequeos de prestigio y fases de puntuación global. Esto lo que comentamos en el manual, que os dije que igual lo veíamos aquí, pero bueno, ya está comentado en el manual, todos los tipos de acciones que puede realizar un jugador con los puntos de operación, el tema de la ayuda para los jugadores que van en última posición a la hora de poder robar o intercambiar cartas con la pila de descartes, buscando cartas beneficiosas para ellos, un poco un resumen de los países, lo veremos ahora sobre el tablero, como qué es una potencia regional, qué es una potencia geo, qué es la normal, que digo yo, la no geo, y los países que tienen cierto balance hacia un bloque u otro. Países orbit, países que orbitan, ¿no?, hacia uno de los bloques. Aunque aquí parezca la bandera de Rusia o la bandera de China, no sé si lo veis bien, realmente este valor va por bloque. Entonces este país costaría 2 puntos para el bloque azul, Unión Europea o Estados Unidos, y solo un puntito, poder tomar posesión de ese país, para el bloque rojo, Rusia y China. ¿Vale? Recompensas por golpes de estado. Tienes aquí también tus beneficios en puntuación por dar un golpe de estado. Por cierto, algo limitado por turno, no podrías, tienes hasta 3, pero claro, en el último punto vas a perder un poco, vas a perder en el track de los medios de comunicación. Pues tampoco alguien que está totalmente o constantemente derrocando países, pues tampoco va a estar demasiado bien visto. Aquí podrías colocar tus fichas de vetos, un poco como estos dos tracks son bastante opcionales, ¿vale? Puedes llevar esa contabilidad de alguna otra forma y no tener por qué tener esto encima, sino cogerlo como una hoja normal. Y por aquí, bueno, despliegue, países Orbit de la Unión Europea. Es importante verlos porque los países, hay alguna carta que de objetivo que te dice controlar todos tus países Orbit. Pues bueno, pues aquí los tienes claros, pues cuáles son, porque puede ser interesante para ti. Los Estados Unidos también, pues porque son países que vas a tener cierto beneficio en contra del otro, y bueno, pues los rusos y los chinos, ¿no? Y el orden de puntuación, que viene aquí, ¿vale? Hay veces que tienes que mirar primero aspectos marcador de medios antes de puntuar, porque te va a modificar, te puede llegar a dar +1 temporalmente, solo para la puntuación al prestigio, la puntuación por países y regiones, por subregiones y reclamados, por objetivos declarados. Bueno, lo que sería una hoja de ayuda bastante completa, en la que curiosamente no aparece la secuencia de juego. Es una secuencia muy sencilla: robar cartas, cambiarlas, intercambiarlas. Bueno, aquí hay como jugar las operaciones y la fase final. ¿Qué hay que hacer en la fase final? Eso quizás es un poco curioso. Vienen muchísimos detalles muy interesantes, pero no viene lo que es la secuencia de juego.
por la parte trasera, como veis, no viene nada. Sería, bueno, yo me estoy planteando, por ejemplo, aquí hacerme una pegatina con lo que serían las actuaciones de los bots. Lo estoy por valorando. Aunque, bueno, ellos han sacado la BGG, creo que están sacando algunas ayudas para que todos los bots estén un poquito más junto. Y en cuanto al contenido de la caja, pues esto es lo que tenemos. Vamos a desplegar el tablero, le echamos un vistacillo, fijaros el diseño, es que este color tan azul me recuerda, esto podrían ser perfectamente bombillitas, ¿sabes? De lo que sería un tablero por de control de los antiguos, ¿no? Antes de que llegaran los ordenadores, y sí. Controlar todo de forma eléctrica, ¿no? Pero bueno, que no me enrollo más. Vamos a ver el tablero y os cuento un poquito las fases de juego y cómo funciona, muy por encima, siempre muy esquemáticamente, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a ver una partida. Bueno, solamente quería enseñaros la parte trasera. Siempre me parece de buen gusto tener una parte trasera decorada, y esta así lo es. Y vamos a ver la parte frontal. Que bueno, aquí yo creo que se ve prácticamente todo. Y os explico muy por encima cómo funciona, ¿vale? Tenemos aquí la parte de los turnos. Primer turno, aquí nos indica que hay que hacer, coger 3 cartas de objetivos y quedarnos con 2, descartar una. Y luego intercambiamos cartas con nuestro país. Como al principio de cada turno se entregan 4 cartas, vamos a imaginar que soy el europeo y este es el jugador americano, pues bueno, yo miro mis cartas, veo lo que tengo, digo, mira, si juego esta carta yo, tengo que elegir o los puntos de operaciones o el evento. Si se lo doy a Estados Unidos, le ayudo porque le doy muchas operaciones, y cuando él juegue esa carta, por las operaciones, además se va a ejecutar mi evento. Pues bueno, puedo ser un gran aliado y darle esta carta, aunque esta carta siempre me gusta jugarla es que son muchos puntos de operaciones. Pero bueno, imaginaros que es así. Entonces yo se la doy a él, ¿vale? Él podrá jugarla o no, ¿vale? Pero en principio colaborar, sobre todo para los medios de comunicación, como veremos ahora, es interesante. Él puede hacer lo mismo, decir, bueno, yo te doy esta que me beneficia, de tal forma que cuando juegue esta conseguirá 4 puntos de operación y además se ejecutará el evento de la Unión Europea, ¿no? Sería una forma de colaborar. Y yo jugaría esta y el juego de Estados Unidos conseguiría más prestigio, conseguiría su evento, conseguiría ganar los Juegos Olímpicos y conseguir un +1 a los medios, y yo conseguiría mis 2 puntitos. Así que todos contentos. ¿Todos contentos o no? Llega un momento en que a lo mejor alguien diga, me parece muy bien, pero no quiero que te lleves uno de prestigio, así que esta carta es la que no voy a jugar, es la que voy a descartar y voy a jugar el resto. Y entonces el otro igual se mosquea y dice, oye, ¿qué pasa aquí? Que te pasa una carta que es buena y no me la has jugado. Dice, ya, bueno, no me interesaba que consiguieras ese prestigio porque me superabas, lo que fuera. Llegan ya las rencillas. Otra cosa buena de este juego. Muchos preguntaréis, ¿está bien balanceado el juego? No. No, o sea, es que en el manual sale. El juego está a favor de Estados Unidos. Ligeramente, porque la realidad era así. Pero este es un juego para 4 jugadores. Si en un juego a 2 jugadores está desbalanceado hacia uno, el otro no puede hacer nada, porque va gastando puntos para ir en contra de él y al final se los va a devolver. Pero aquí son 4 jugadores. Si alguien va adelante, ya sabes cómo son estos juegos. Los otros van a ir contra él. Cuando cambie el que va primero, pues cambiarán un poco los objetivos. Pero a nadie le va a interesar que uno se destaque, ¿no? Así que Estados Unidos posiblemente va a ser el más boicoteado, tanto por los chinos como a lo mejor en un momento dado por su propio aliado entre comillas, ¿vale? Porque tenemos un track de medios de comunicación que va a ir por bando, va a favorecer a las potencias capitalistas o a las potencias comunistas, y que tendremos que colaborar. La forma de colaborar es poniendo aquí, gastando un puntito o con eventos, poniéndolo aquí, oye, yo te pongo un puntito, tú pones otro, y cuando estén los dos juntos avanzamos uno a nuestro favor. Algo que además nos puede ayudar al prestigio, y el prestigio nos puede dar muchos puntos de victoria, nos puede dar ciertos beneficios, ¿vale? Más allá de eso, como habéis visto, llegará un momento
turno 2, que se va a evaluar el prestigio. Previamente vamos a mirar la parte de prestigio de los medios de comunicación y luego llegará un momento en que se va a evaluar lo que es la puntuación total. Y aquí también los medios de comunicación nos van a permitir ejecutar ciertas acciones previas a esa puntuación, ¿vale? Así que este track es muy importante, va a influir en los puntos, va a influir en el prestigio y todo eso va a acabar influyendo en el marcador que tenemos alrededor de puntos de victoria, que es lo que nos va a llevar al final en un juego a 4 jugadores a la victoria. Estas cartas, bueno, como ya veis, si la carta es neutral podemos elegir jugar por el evento o por los puntos de operaciones. Y bueno, todos los turnos, todas las rondas, mejor dicho, el turno va a cambiar dependiendo del valor de las cartas y de si se juegan como eventos o como puntos de operación. En cuanto al diseño, el diseño me parece espectacular, pero ya veréis la partida, lo voy a jugar al revés, porque el hecho de que no esté el mundo globalmente dibujado, aunque sea verdad que no puedas influir en Estados Unidos, igual que tampoco podías en Twilight Struggle, el hecho de estar por trozos, pues sinceramente pierdo un poco la visión de si esto es Europa, yo no la reconozco. Vale, veo aquí un poco Turquía sí, pero no la reconozco, porque me falta Rusia, me faltan todos los países de la Unión Europea. Aquí el Golfo Pérsico, bueno, esto por ejemplo, Twilight Struggle también teníamos, el Oriente Medio separado en las puntuaciones, pero al estar unido con Asia y con Europa y África, pues lo tenías muy bien ubicado. Además, el color es un poco oscuro y el contraste es regular. Sin embargo, África, América del Sur y quizás América Central y el Caribe, pues está más claro. Así que al final, como me pasa igual con Asia, que me falta toda China, me falta toda Rusia, es más fácil jugar con el tablero al revés y los países o las zonas que están un poquito más desdibujadas por faltarle trozos o uniones, lo ves más claro, más fácil, y estos al final, pues esto sí que es verdad que África y Sudamérica no tienen dificultad en reconocerlos. Muy curioso, pero muy acertado también que Egipto pertenezca a Oriente Medio en lugar de a África. Y bueno, no me enrollo más, deciros que es un juego que he jugado en solitario, que tengo pendiente de una partida a 4 jugadores que me está pareciendo muy interesante y que nos vamos a ver en breve en una partida en solitario. Un saludo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.